Existe un momento en la vida, un instante casi imperceptible, en el que la arrogancia firma su propia sentencia. El arrogante millonario, Dr. Luan Caldas, que aquel día de otoño humilló a la joven camarera, Aurora, con una mirada de puro desprecio y la certeza de su superioridad, apenas podía imaginar que estaba frente a la única persona capaz de desentrañar la falla fatal en su plan de vida. El mundo está lleno de personas que caminan con capas de invisibilidad, esperando solo el momento, justo, el catalizador moral, para revelar su verdadera fuerza. Esta es la historia de un hombre que juzgó un libro por su portada más simple, y de una mujer que usó la ignorancia de él como su arma más grande. La lección es antigua, pero siempre punzante. El verdadero poder no reside en lo que se posee, sino en lo que se es. Y sobre todo, reside en lo que se sabe, especialmente cuando ese saber se usa al servicio de la integridad. Saber es el nuevo oro, y la humildad, el nuevo trono. Sí, ¿alguna vez has sentido el dolor del juicio injusto? Si crees en la justicia que tarda pero no falla, y si anhelas la catarsis de ver cómo el orgullo es quebrado, entonces esta historia fue hecha para ti. Es un espejo de nuestras propias luchas, de nuestra incesante búsqueda de valorización y redención. Prepárate para presenciar la humillación pública que precede al triunfo, y el giro que probará que una mente afilada vale más que cualquier cuenta bancaria. Si ya has sentido la injusticia del mundo, dale me gusta a este video y suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias de superación y justicia social. Activa la campanita. Queremos saber, ¿qué significa la justicia para ti? Comparte tus reflexiones en los comentarios y embarquémonos juntos en este viaje. Nalin Bratter. El contexto de Aurora. La sabiduría silenciosa. La vida de Aurora Méndez no se medía en billetes, sino en páginas de libros. A sus 23 años, cargaba con la ligereza de las bandejas de plata y el peso de un pasado que la obligaba a tener 2 empleos. De día, estudiaba letras y traducción en la universidad pública, con enfoque en lingüística aplicada. De noche, era la camarera 17 en el Olimpo, uno de los restaurantes más caros y ostentosos del centro financiero. La ironía de su empleo era amarga. En el Olimpo, servía a la élite que, en una sola comida, gastaba el valor que a ella le tomaba un mes entero ganar. Nadie la veía. Para los clientes, ella era solo un accesorio móvil, un fantasma uniformado que reabastecía copas de cristal y recogía migas. Pero detrás de la máscara de eficiencia silenciosa, Aurora guardaba un tesoro inmensurable. Hablaba, escribía y comprendía 7 idiomas fluidamente: portugués, inglés, español, francés, alemán, italiano y, con competencia de lectura avanzada, el mandarín. Esa fluidez no era un capricho, sino una necesidad. Creció en un barrio multicultural, usando libros didácticos de segunda mano y tutoriales en línea de cualquier país. Su sueño era claro: ser traductora en conferencias internacionales, romper las barreras de la comunicación y, más pragmáticamente, sacar a su abuela de la casa insalubre donde vivían. Su conocimiento era su escape y su arma secreta. Pero aquella mañana de martes, el conocimiento no la protegía del cansancio ni del desprecio. Estaba cubriendo el turno del desayuno ejecutivo, el turno de los tiburones. Naxwans, el villano, Dr. Luan Caldas y la ilusión del poder. El Dr. Luan Caldas era el epítome del éxito hereditario, inflado por una vanidad sin límites. A sus 35 años, era CEO del Grupo Caldas, un holding con participaciones en construcción civil, tecnología y, más recientemente, inversiones internacionales arriesgadas en fondos de desarrollo de infraestructura en el extranjero. Luan heredó el imperio de su padre, el legendario Arthur Caldas, el patriarca. Luan, sin embargo, llevaba el nombre Caldas como un peso y no como un mérito. Su intelecto era mediano, pero su arrogancia, estratosférica. Creía que el dinero compraba no solo bienes, sino también el derecho a despreciar. Despreciaba la humildad, que veía como sinónimo de fracaso. Despreciaba el trabajo manual,
que él consideraba el castigo por la falta de ambición, y despreciaba, sobre todo, la inteligencia que no podía ser cuantificada en ganancias. Aquella mañana, Luan ocupaba la mesa 10, la de vidrio noble, con vista a la ciudad. Estaba en una reunión crucial con dos inversores extranjeros, un alemán y un francés, discutiendo la adquisición de una gigantesca concesión portuaria en África, un negocio que, según él, duplicaría el valor del Grupo Caldas. Hablaba alto, mezclando un inglés truncado con un portugués repleto de términos técnicos mal empleados, intentando sonar cosmopolita y dominador. Sus invitados, el señor Klaus Steiner, Alemania, y el señor Émile Dupont, Francia, parecían educadamente aburridos, corrigiéndole sutilmente en puntos de contabilidad y logística, lo que solo alimentaba la frustración contenida de Luan. La escena de la humillación. El momento decisivo ocurrió cuando Aurora se acercó para reabastecer la jarra de agua saborizada y ofrecer más café. Luan estaba en una digresión exagerada sobre la superioridad de la cultura de negocios brasileña y la simplicidad de los países africanos donde él invertiría. Luan, alto, en un inglés forzado y lleno de errores gramaticales. The people there are easy to manage. They need structure. We bring the money, the expertise. They bring the manual force. Is a perfect synergy. They don't understand the high level of macroeconomics. They need simplicity, not complex calculus. Simplicity, like a... Luan se detuvo, buscando la palabra correcta en su vocabulario limitado. En ese exacto momento, Aurora estiró el brazo para servir el agua. Él la miró de arriba a abajo, su expresión cerrándose en un asco mal disimulado. Había encontrado su ejemplo de simplicidad. Luan, en 1900, portugués, con voz alta para que todos oyeran, y gesticulando hacia Aurora, que estaba inmóvil. Like a waitress, right? She only needs to know how to count the money and where to put the spoon. Nothing of complex calculus. She is the baseline of the needs of the majority. Simplicity. El señor Steiner y el señor Dupont intercambiaron una mirada incómoda, pero Luan no lo notó. Estaba satisfecho con su propia ocurrencia de humor y poder. Aurora sintió un nudo en el estómago. No era la primera vez que un cliente la humillaba, pero la manera en que él usó su profesión como una metáfora global de ignorancia la afectó profundamente. Ella retrocedió un paso, la jarra aún en la mano. Su mente, sin embargo, ya no estaba enfocada en la bandeja. Estaba enfocada en la pequeña carpeta de cuero que Luan había abierto sobre la mesa. Dentro, había documentos en 3 idiomas: inglés, alemán y francés, todos con gráficos detallados sobre el proyecto portuario. El señor Dupont, el francés, que había notado la palidez de Aurora, intentó desviar la conversación hacia el documento. S.R. Dupont, en francés, con acento elegante. Doctor Caldas, volviendo al punto crucial, el anexo D, el documento de due diligence en alemán que su departamento nos envió. Emil me llamó anoche preocupado con la traducción del término Grundschuld en el párrafo 3.1. Esto afecta directamente la cláusula de fuerza mayor en el contrato final. ¿Revisó esa traducción? Luan, que apenas entendía el francés, se puso visiblemente tenso. Tartamudeó al responder, forzando una sonrisa falsa. Luan, tartamudeando, en inglés. Ah, the German appendix? It's a detail, a small legal detail. My team of experts handled the translation perfectly. It's a standard term, nothing of complicated. Intentó cerrar el asunto rápidamente, hojeando el documento en alemán, sin conseguir siquiera identificar el párrafo mencionado. El sudor fino en su frente delataba su inseguridad. Asura, el gusto, amargo del desprecio. Aurora, mientras se alejaba hacia la despensa, procesaba la escena y el insulto. Sintió la mirada de Luan fija en ella, como si su simple presencia fuera un recordatorio de lo que él necesitaba aplastar para sentirse grande. Pensamiento de Aurora, narrativa reflexiva. Me vio como un objeto estúpido, incapaz de entender la menor complejidad.
El cálculo que dijo que yo no podría leer no estaba en la cuenta, sino en la hoja de términos en alemán sobre su mesa. Grundschuld es el término legal para deuda territorial o hipoteca del suelo. No es un mero detalle, es la cláusula de garantía de ejecución. Una traducción errónea puede anular todo el contrato en un tribunal internacional. Él no entendió la pregunta del francés porque ni siquiera leyó el documento, confiando ciegamente en el trabajo de su equipo. Ese era el secreto de Aurora. Ella no solo hablaba alemán, ella estudiaba la precisión semántica de los matices legales y financieros. Su mente, entrenada por la necesidad de traducir términos complejos en diversas lenguas para sobrevivir en la universidad, captó la falla en un instante. El desprecio de Luan la hirió, pero el miedo de Luan, revelado en su incomodidad con la pregunta de Dupont y su incapacidad de entender el término, la llenó de una fría determinación. Él era poderoso, sí, pero su poder era una ilusión frágil, construida sobre pilares de ignorancia delegada. Ella sabía algo que él no sabía, algo que los tiburones en su mesa y los inversores globales consideraban crucial, la verdad jurídica oculta en una traducción técnica. Aurora sabía que quedarse callada era lo más seguro. Su sueldo era lo único que la separaba del desalojo. Exponer la ignorancia del doctor Luan Caldas, el hijo del patriarca, significaba, en el mejor de los casos, ser despedida inmediatamente y difamada en el pequeño circuito de hoteles de lujo. Pero la mirada de desprecio de él, la forma en que él la usó para ilustrar la mediocridad del mundo, había traspasado el límite de la ofensa personal. Era una ofensa a la integridad. Regresó a la despensa. Su corazón latía rápido. Se sirvió una taza de café para sí misma, pensando, si hablaba, perdería el empleo. Si no hablaba, Luan Caldas, la personificación de la arrogancia, continuaría prosperando sobre su propia incompetencia y humillando a personas como ella. Miró por la ventana de la despensa, hacia el horizonte de la ciudad donde ella luchaba por existir. El cinismo de los ricos era insoportable. La justicia, para Aurora, no era una abstracción, sino la fuerza bruta de la verdad contra la mentira. Gancho interno, narrativa reflexiva. Recuerdo haber apretado el mango de la cuchara de café en mi mano, sintiendo la punta afilada del metal. Tenía una opción: ser la víctima silenciosa de su arrogancia, o ser la voz minúscula, pero técnicamente correcta, que haría que su castillo de naipes se desmoronara. El miedo era real, pero la rabia era mayor. Yo sabía lo que tenía que hacer, pero ¿cómo? ¿Dónde era él más vulnerable? En el único lugar en que el dinero no compra la verdad, la precisión intelectual. Necesitaba más información, necesitaba un momento, un instante, para leer más que la cuenta. La tensión apenas está comenzando. ¿Qué hará Aurora con el conocimiento que acaba de adquirir? El miedo a perder el empleo es real, pero el deseo de justicia es palpable. Si estás con nosotros en esta jornada, no olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Y cuéntame, ¿desde dónde estás viendo y a qué hora? Si estuvieras en el lugar de Aurora, ¿correrías el riesgo de perder el empleo para exponer la verdad? Comenta abajo sobre la moraleja de la historia hasta ahora. Acompaña y prepárate para el giro. Nnafor Crow, el fantasma en el mapa. La falla fatal. Aurora sabía que no podía actuar basándose en una suposición. Necesitaba confirmar la gravedad de la falla en la traducción de Mass Grundschuld. Y, más crucialmente, entender su implicación total en el contexto del proyecto de concesión portuaria. El doctor Luan Caldas y sus inversores continuaban en la mesa 10. La reunión ya duraba más de 3 horas, y el almuerzo estaba a punto de ser servido. La tensión flotaba en el aire. Luan, en un intento de recuperar el dominio de la conversación después del desliz en francés, comenzó a describir la ubicación estratégica del puerto, usando una tableta sofisticada para exhibir mapas y diagramas complejos en uno de los documentos en inglés. Aurora, cumpliendo con su deber y con el corazón latiendo desacompasadamente, se acercó a la mesa para recoger las tazas de café y limpiar migas inexistentes. Su objetivo era parecer la camarera ignorante,
pero su mente era un escáner voraz, sediento de detalles. Mientras Luan señalaba con el dedo el mapa en la tableta, hablando sobre el acceso ferroviario privilegiado, en un inglés aún repleto de errores, el señor Steiner, el inversor alemán, resbaló accidentalmente con la mano en la carpeta de cuero de Luan. La carpeta golpeó el borde de la mesa y cayó, esparciendo los documentos por el suelo de mármol. Fue un momento de caos. Luan maldijo por lo bajo. El señor Steiner pidió disculpas profusamente en alemán. Sr. Steiner. En alemán, con fuerte acento. ¡Ach, Verzeihung! Mil disculpas, doctor Caldas. Por favor, déjeme ayudar. Mis ojos ya no son lo que eran. Luan, totalmente enfocado en parecer magnánimo para el inversor. Importante. Solo sonrió forzadamente y dijo en inglés, "Don't worry, Mr. Steiner. It's nothing. My staff can handle the mess." No se preocupe, no es nada. Mi personal puede resolver el desorden. Ni siquiera se inclinó. Aurora, sin embargo, actuó por reflejo. Se arrodilló rápidamente, incluso antes de que Luan terminara la frase, y comenzó a recoger las hojas esparcidas. Fue en ese instante que vio la oportunidad. La hoja del anexo D, en alemán, estaba en sus manos. Y, al lado de ella, una hoja impresa de un correo electrónico confidencial, también en alemán, con anotaciones en bolígrafo rojo hechas por uno de los ejecutivos del grupo Caldas. La nota en rojo era la confesión silenciosa que necesitaba. Estaba escrito, en un alemán técnico impecable, la traducción de K. Grundschuld, como simple deuda territorial, es incorrecta y fatalmente subestima el riesgo de ejecución hipotecaria cruzada, cross-collateralization. Debe ser revisada a hipoteca de ejecución fiduciaria. Antes de la firma final del contrato, el cliente local, el gobierno africano, se está protegiendo más de lo que parece. Luan aún no ha leído el anexo, gracias a Dios. Corregir en la versión final. Urgente. El correo electrónico estaba firmado por Gies. Probablemente Gabriel Suárez, el director jurídico que Luan había, arrogantemente, dispensado de la reunión por considerarlo exceso de cautela. Aurora, en un parpadeo, absorbió la información. La falla de Luan no era solo una traducción incorrecta, era una ignorancia estratégica que, de no ser corregida, pondría en riesgo la concesión entera y, por extensión, al grupo Caldas. Si la traducción permanecía como estaba, el gobierno africano tendría el derecho de ejecutar la garantía no solo del puerto, sino de otros activos del grupo Caldas en caso de incumplimiento en el pago, debido a la mala interpretación de la cláusula de ejecución cruzada, cross-collateralization. Luan estaba a punto de cerrar un negocio que, debido a su propia negligencia y arrogancia al despreciar los detalles, se convertiría en una bomba de tiempo para la herencia de su padre. Ella apiló los papeles, entregándoselos a Luan. El contacto físico duró apenas un segundo, pero la certeza que ella cargaba era inmensa. La tentación, silencio o verdad. De vuelta a la despensa, la adrenalina pulsaba. Aurora miraba su reflejo en el espejo de la pared, el rostro pálido y el ceño fruncido. Pensamiento de Aurora. Narrativa. Reflexiva. Tenía la prueba. No era solo una suposición de una estudiante de letras, era una alerta interna del propio director jurídico, ignorado por la vanidad del CEO. Si me quedaba en silencio, el negocio de Luan se derrumbaría en unos meses. Él caería, y la justicia cósmica se haría sin que yo moviera un dedo. Mantendría mi empleo, mi beca de estudios y mi seguridad. El dilema era excruciante. Opción 1. Quedarse en silencio. Prosperar en la caída del arrogante, pero de forma pasiva. Mantener la seguridad financiera. El karma actuaría. El miedo susurraba. Necesitas el dinero, Aurora. El mundo no necesita tu heroísmo. Opción 2. Hablar la verdad. Actuar activamente. Exponer la falla ahora, en el apogeo de la reunión, frente a los inversores internacionales. Esto lo humillaría de una forma que el dinero no podría arreglar, pero la consecuencia sería inmediata y violenta. La integridad gritaba, su ignorancia es peligrosa,
No puedes permitir que su arrogancia destruya más que su reputación. Esto es una cuestión de principio, Aurora. Aurora pensó en su abuela, doña Eunice, que siempre le enseñó que lo único que un hombre puede tener de verdad es su palabra y su carácter. Si Luan hubiera sido mínimamente cortés, si no hubiera usado su profesión como sinónimo de estupidez, tal vez ella se quedaría callada. Pero su humillación no fue un error, fue una declaración de guerra de clases. Él la desafió a ser solo la camarera que solo sabe contar monedas. Ahora, ella le daría el cálculo complejo que él necesitaba, pero a un precio, la exposición total de su incompetencia. Tomó la jarra de agua fría y un bloque de notas. Su plan era simple y audaz, no confrontar a Luan directamente, sino proporcionar a los inversores la información en la lengua de ellos, de forma técnica e irrefutable, bajo el pretexto de ser una traductora improvisada. Pensamiento de Aurora. Narrativa reflexiva. La humildad no es la ausencia de fuerza, es la ausencia de vanidad. No haría esto por venganza de clase, sino por justicia intelectual. Él confió en el dinero. Yo confiaré en el conocimiento. El enfrentamiento, la interrupción. Aurora se dirigió nuevamente a la mesa 10. La reunión estaba en la fase de cierre. Luan, confiado, había vuelto a hablar de forma grandilocuente. Luan, en inglés, golpeando la mesa. Gentlemen, the deal is clean, clear, and perfectly safe for all parties. The guarantees are standard. Everything is according to the law of the land. No hidden risk. No need for more overthinking. El señor Dupont, el francés, que era visiblemente el más escéptico, hizo una última pregunta al señor Steiner, el alemán, hablando en alemán, suponiendo que Luan no entendería. Sr. Dupont, en alemán. Klaus, tienes razón. Algo en la estructura de la garantía me incomoda. Es esa ambigüedad en el artículo 3 lo que me perturba. La palabra Grundschuld, temo que, legalmente, pueda ser interpretada como una por garantía total de ejecución. Luan parece no tener la profundidad para discutir esto. El señor Steiner dudó, visiblemente preocupado, y respondió en alemán: Sí, Emil. Nuestro equipo jurídico nos alertó sobre la traducción, pero, como Luan dijo, si él garantiza que es un procedimiento estándar, debemos confiar, aunque ese tipo de garantía total puede arruinar todo el holding en caso de crisis política. Luan sonrió, moviendo la cabeza, creyendo que solo estaban elogiando el diseño de la mesa. Fue la señal. Aurora, posicionada a medio metro de la mesa, con la jarra de agua fría en la mano, respiró hondo. Sus ojos se encontraron con los ojos de Luan, que la miraba con la expresión de quien mira a un insecto. Aurora, voz baja, pero firme, hablando directamente al señor Steiner en un alemán impecable y sin acento. Herr Steiner, entschuldigen Sie bitte die Unterbrechung. Ich diene nur dem Kaffee. Aber vielleicht möchten Sie diesen Satz noch einmal überprüfen? Señor Steiner, disculpe la interrupción. Solo estoy sirviendo el café, pero tal vez quiera revisar esta frase. Luan, Dupont y Steiner se detuvieron, como si un rayo hubiera caído en medio de la sala. Luan miró a Aurora, luego a Steiner, luego a Aurora nuevamente. Luan, con la voz cortada, en portugués. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Vuelve a la despensa ahora. ¿Quién te dio permiso para...? Pero el señor Steiner no lo escuchó. Su atención estaba totalmente en Aurora. Estaba paralizado, mirando a la camarera que acababa de dirigirse a él en un alemán nativo y técnico. Sr. Steiner, en alemán, casi susurrando. ¿Sprichst du Deutsch? ¿Hablas alemán? Aurora, manteniendo el contacto visual, aún hablando en alemán, con la voz ligeramente más alta y clara, dirigiéndose a Steiner y Dupont, pero mirando a Luan. Ich spreche fließend Deutsch, und ich verstehe das Problem mit der Grundschuld, im Anhang D. Die Interpretation Ihres Anwalts ist korrekt, Herr Dupont. Es ist keine einfache Bodenschuld. Es handelt sich um eine fiduziarische Vollstreckungshypothek. Wenn es nicht korrigiert wird, gefährdet es die Cross-Collateralization. Ihr CEO hat diese wichtige Warnung intern ignoriert. Hablo alemán fluidamente.
y entendí el problema con la Grundschuld en el anexo D. La interpretación de su abogado es correcta, señor Dupont. No es una simple deuda territorial. Se trata de una hipoteca de ejecución fiduciaria. Si no es corregida, compromete la colateralización cruzada. Su CEO ignoró esta advertencia crucial internamente. El silencio en la mesa 10 era denso, pesado. Era el silencio de la exposición, de la verdad técnica innegable, pronunciada por quien menos se esperaba. El señor Dupont miró a Luan, que estaba lívido. Luan Caldas, el CEO, estaba frente a una humillación que iba más allá de lo personal. Era una humillación de competencia, y enfrente de sus principales inversores. Había sido expuesto como un líder negligente, y peor, como un impostor intelectual por una camarera de la que se había mofado minutos antes. Luan, gritando, levantándose y golpeando la mesa. En portugués, el pánico tomando el control. «Insolente, imbécil, ¿quién te crees que eres? Estás despedida, despedida. Llama al gerente. Ahora». Aurora mantuvo la calma. Su objetivo estaba cumplido. La verdad había sido entregada, en el idioma correcto, al público correcto. Se enderezó, la jarra de agua aún en la mano, y miró a Luan, el desprecio, sustituido por una satisfacción fría. Estaba despedida. El miedo se había concretado, pero el shock y la duda en los rostros de los inversores eran su primera victoria. Luan Caldas estaba expuesto, pero aún tenía el poder de aplastarla. Había llamado al gerente. ¿Qué pasaría ahora que la arrogancia confrontó a la inteligencia? ¿La humillación de Aurora sería total? ¿O la verdad aún tenía una oportunidad de prevalecer? El giro de Aurora ha comenzado. ¿Qué piensas de su coraje? Deja tu comentario sobre el uso estratégico de los idiomas. No te pierdas la parte 3, donde el enfrentamiento alcanza su clímax y la heroína paga el precio inmediato por su integridad. Dale me gusta y suscríbete para acompañar la jornada de justicia. El diálogo de poder, la lógica de la camarera. El grito de Luan Caldas resonó por el Olimpo, silenciando el murmullo matinal. El gerente del restaurante, señor Otavio, un hombre pequeño y pálido, corrió desde la recepción con un terror visible. En la mesa 10, sin embargo, el drama personal de Luan había sido totalmente eclipsado por la revelación técnica de Aurora. El señor Steiner, el alemán, sacó el documento en alemán, el anexo D, y lo hojeó con una urgencia febril. El señor Dupont, el francés, miraba a Aurora con una mezcla de admiración choqueada y pavor profesional. Sr. Dupont, en francés, dirigiéndose a Steiner. Klaus, ella tiene razón. La nota interna de Caldas que vimos antes, esa en rojo, mencionaba cross-collateralization. Si la traducción está errada y la cláusula Grundschuld es interpretada en la Corte Africana como ejecución fiduciaria, pueden tomar la infraestructura portuaria y la sede del Grupo Caldas aquí en Sao Paulo. Es una cláusula Dragnet. Luan está mintiendo sobre ser estándar. Luan, oyendo su nombre y la palabra mintiendo, aunque no hubiera comprendido totalmente la jerga jurídica, vio su mundo desmoronarse. Necesitaba restaurar el control, y el único, blanco fácil, era Aurora. Luan, aún gritando en portugués, su rostro rojo y venas saltadas. «Cállate, impostora. ¿Quién te dio el derecho de leer mis documentos? Eres una ladrona. ¿Y qué sabes tú sobre Grundschuld? Eres una camarera. Pasaste la vida sirviendo café y ahora te crees con el derecho de corregir a mi departamento jurídico, que tiene doctorado en Alemania». Aurora, con la mirada firme, usó el ataque de él para defenderse, respondiendo con una serenidad que contrastaba con su rabia interna. Aurora, en inglés, para que los inversores pudieran seguir su argumentación. Dr. Caldas, the truth has no social rank. You call me a waitress who only serves coffee, but I am also a linguistics and law student, and I speak fluent German. The internal memo, which I saw when your folder dropped, clearly warned against this catastrophic mistranslation. Dr. Caldas, la verdad no tiene rango social. Usted me llama camarera que solo sirve café, pero también soy estudiante de lingüística y derecho, y hablo alemán fluidamente. El memorando interno, que vi cuando su carpeta se cayó,
alertaba claramente contra esta traducción catastrófica. Hizo una pausa dramática. Luan intentó interrumpir, pero el señor Steiner levantó la mano, exigiendo silencio. Él quería escuchar el análisis técnico. Sr. Steiner. En inglés, con el ceño fruncido. Miss, explain the core risk, briefly. Señorita, explique el riesgo principal, brevemente. Aurora aprovechó el momento, abandonando totalmente la postura de camarera y asumiendo la de consultora técnica, demostrando no solo conocimiento lingüístico, sino entendimiento jurídico-económico. Aurora, en inglés, calmada y didáctica. The term Grundschuld in this specific contract, because of the subclauses in Section 3.2 concerning non-performance, is intended to function as a cross-collateralization clause. It means the African government can use this port concession as collateral for all other debts owed by Grupo Caldas, even if they are unrelated. Your team translated it as territorial debt, minimizing the risk. If you sign this, Dr. Caldas, in the event of any political or financial default, you are not just losing the port. You are exposing the entire Caldas Group's local assets, the headquarters, the technology division, everything, to seizure by the foreign entity. El shock era palpable. El señor Steiner y el señor Dupont se inclinaron sobre la mesa, consultando el documento. La lógica fría e implacable de Aurora había desarmado el poder de Luan. Su dinero no podía rebatir una verdad técnica tan precisa. La represalia del arrogante. Luan Caldas se dio cuenta de que no podía vencer el argumento técnico. Lo único que le quedaba era la fuerza bruta de su poder social. Se giró hacia el gerente, señor Otavio, que estaba paralizado al lado de la mesa, temblando. Luan, con la voz ahora baja, pero peligrosamente controlada. Señor Otavio, esta persona invadió una reunión ejecutiva, difamó mi competencia, intentó sabotear un negocio de $2,000 millones y me insultó en frente de mis invitados. Está invadiendo mi privacidad. Exijo que usted la despida inmediatamente y garantice que nunca más trabaje en un establecimiento de este nivel. El señor Otavio tragó saliva. Para él, Luan Caldas era el hijo del mayor inversor de su red de hoteles. La palabra de un millonario valía más que la verdad de una camarera, no importa cuán fluido fuera. Su alemán. Sr. Otavio, tartamudeando, mirando a Aurora con pesar. Aurora, por favor, retírese. Usted está despedida. Pido disculpas, doctor Caldas. Esto no se repetirá. Aurora sintió la punzada de la pérdida, el peso financiero de aquel momento. Su visión de un futuro mejor, de sacar a su abuela de la pobreza, parecía desmoronarse. Fue despedida públicamente, humillada y expulsada por haber dicho la verdad. La justicia había cobrado su precio inmediato. Pensamiento de Aurora. Narrativa reflexiva. Era esto. Había hablado. Y había perdido. Perdí el único empleo estable que tenía. La verdad tenía un precio alto, y yo lo pagué. Pero mientras era llevada hacia afuera, vi al señor Dupont y al señor Steiner moviendo la cabeza y guardando los documentos. Ya no estaban interesados en la sonrisa de Luan. Perdí mi empleo, pero rompí su confianza. Number 4. La validación silenciosa. El señor Otavio tomó a Aurora por el brazo y comenzó a conducirla hacia afuera. A medio camino, ella se giró. Luan Caldas estaba sentado nuevamente, intentando desesperadamente retomar la conversación, pero los inversores lo ignoraban, absortos en el análisis del anexo D. Fue entonces que ocurrió el detalle sutil, la validación que Luan no podía ver, pero que Aurora notó. Mientras el señor Otavio la llevaba hacia la puerta de servicio, ella vio al señor Steiner discretamente tomar un bloque de notas y anotar algo. Estaba escribiendo una única palabra, y el gesto era inconfundible. Estaba anotando el número de identificación del gafete de Aurora. 17. Era una señal. La verdad no había sido ignorada. Solo la mensajera había sido castigada. El señor Otavio, ya cerca de la puerta, intentó disculparse en voz baja. Sr. Otavio, susurrando con vergüenza. Perdóname, Aurora. Él es Caldas. No tuve elección. Intenta entender. La red de hoteles depende de ellos. Aurora, voz firme.
mirándolo a los ojos. Yo entiendo, señor Ottavio, pero usted sabe que yo dije la verdad. Y la verdad dolió más que mi despido. Ella se quitó el delantal del uniforme y se lo entregó a él. Su cuerpo estaba exhausto, pero su mente estaba en llamas. Luan Caldas, el arrogante, había ganado la batalla del poder social, pero Aurora, la humilde, había ganado la guerra de la integridad y de la competencia. Caminó por la puerta de servicio, el sonido distante de las voces de Luan y de los inversores disminuyendo. Estaba sola, desempleada, pero cargaba el peso ligero de la conciencia tranquila. Pensamiento de Aurora. Narrativa reflexiva. Lloré, sí. Lloré en el autobús, pensando en el alquiler y en la universidad. Pero no lloré de arrepentimiento. Lloré de frustración por la injusticia del mundo que permite que la arrogancia, la mentira y la ignorancia venzan por causa del dinero. Pero yo había sembrado una semilla de duda y destrucción en el corazón del Imperio Caldas. Aquel 17 que el señor Steiner anotó era mi número de lotería, y el premio era la justicia. Aurora perdió todo, pero su integridad está intacta. Luan Caldas respiró aliviado, creyendo haber aplastado la amenaza. Mal sabía él que el inversor alemán guardaba el número 17 y que la caída del grupo Caldas era inminente, pues la semilla de la discordia había sido plantada. ¿El despido es el final del camino para Aurora o el comienzo de una nueva e inesperada jornada? ¿Qué pasará cuando la persona más poderosa en la ciudad sepa la verdad? Nauersiamandin. El posenfrentamiento. El peso de la elección. 2. Días pasaron desde el despido. Aurora estaba en casa, en la pequeña sala húmeda que compartía con su abuela. El olor a moho parecía más fuerte ahora, y el silencio del día era ensordecedor, rompiendo la rutina frenética de trabajo y estudio. Ella intentaba concentrarse en la traducción de una novela para un proyecto universitario, pero las palabras parecían huir. El miedo financiero era un peso frío sobre el pecho. Doña Eunice, su abuela, intentaba calmarla, pero Aurora sabía la verdad. Sin el Siemens Sindo, sueldo del Olimpo, ellas no conseguirían pagar el alquiler del próximo mes, y la matrícula de la facultad estaba pendiente de un hilo. Pensamiento de Aurora. Narrativa reflexiva. ¿Me arrepentí? No de la verdad, sino del momento. Debería haber sido más calculadora, más fría. Dejé que mi indignación personal hablara más alto que mi necesidad. La lección moral fue dada, sí, pero el hambre. Ella no acepta lecciones morales como pago. Había actuado como una idealista en un mundo de tiburones. Y ahora, la cuenta estaba llegando. Estaba a punto de llamar al señor Ottavio, el gerente, para implorar por una carta de recomendación mínima, cuando sonó el timbre. Doña Eunice abrió la puerta a un hombre en un traje gris plomo, impecablemente cortado, que parecía totalmente fuera de lugar en aquel barrio humilde. Él sostenía una carpeta de cuero y usaba un gafete discreto. El hombre, voz formal y neutra. Buenos días, señora Eunice. Estoy buscando a Aurora Méndez. Mi nombre es Elías. Soy asistente personal del doctor Arthur Caldas. Aurora se heló. Arthur Caldas. El patriarca, el rey, el padre de Luan. El nombre que inspiraba respeto y terror en el mundo de los negocios. ¿Por qué el magnate más poderoso de la ciudad estaría enviando a su asistente a su puerta? Nabrauen Karkwarsh. El giro, el escenario del patrono. Elías, el asistente, no perdió tiempo. Le entregó a Aurora un sobresellado y una tarjeta de presentación. Elías, imperturbable. El doctor Arthur Caldas solicita su presencia inmediata en su oficina particular. Dijo que el asunto es la precisión de la Grundschuld. Por favor, vístase. Un coche está esperando afuera. Es urgente y confidencial. Aurora sintió el temblor en las manos, pero no de miedo, de anticipación. El señor Steiner había cumplido la promesa silenciosa del número 17. El patriarca sabía. 30 minutos después, estaba siendo conducida al piso 50 del edificio Caldas, el pináculo de la arquitectura de vidrio y acero. Era un mundo de distancia del Olimpo y un universo de distancia de su barrio. La oficina de Arthur Caldas era un santuario de poder silencioso,
con obras de arte originales y una vista panorámica de 360 grados que hacía que la ciudad pareciera pequeña. Arthur Caldas, un hombre de unos 60 años, con cabellos blancos elegantemente peinados hacia atrás y ojos penetrantes, estaba de pie, de espaldas a la ventana. Él era la antítesis de su hijo, discreto, serio y con un aura de inteligencia pragmática. Arthur Caldas, voz grave y tranquila. Siéntese, señorita Méndez. He oído hablar mucho de usted en los últimos 2 días, principalmente de mi hijo. Dijo que usted es una camarera insolente que intentó sabotear el mayor negocio de la historia del grupo. Aurora no se encogió. Sabía que necesitaba mantener la integridad que la llevó hasta allí. Aurora, directa y respetuosa. Con todo respeto, doctor Caldas, yo soy una estudiante de lingüística y derecho que señaló un error técnico catastrófico que su hijo y su equipo ignoraron. Fui despedida por hablar la verdad. Arthur Caldas no sonrió. Solo la evaluó, como si estuviera leyendo un complejo balance financiero. Arthur Caldas. El señor Steiner me llamó el mismo día. Él es mi amigo de hace mucho tiempo y socio de negocios. Me envió la traducción literal del anexo D y la nota que mi director jurídico, Gabriel Soares, intentó hacer llegar a mi hijo. Grundschuld, como hipoteca de ejecución fiduciaria, con colateralización, cruzada. Usted estaba en lo cierto. Luan estaba a punto de apostar todo el patrimonio del grupo Caldas y, peor, mi reputación, en su propia pereza y arrogancia. La revelación fue la catarsis que Aurora necesitaba. El patriarca no estaba allí para castigarla. Estaba allí para reconocer la verdad. Cruteries, el elogio de la competencia. Arthur Caldas caminó hasta su mesa y tomó un documento. Arthur Caldas, mirando a Aurora. Yo no la convoqué aquí por su humildad, señorita Méndez. La humildad es una virtud personal. Yo la convoqué por su competencia implacable. La forma en que usted entregó la información, con precisión técnica, en el idioma correcto, frente a los stakeholders correctos, y luego aceptando el despido con dignidad, prueba algo que Luan nunca entenderá. El verdadero poder no es lo que se hereda, sino lo que se conquista. Y usted conquistó mi respeto y mi confianza. Hizo una pausa dramática, el silencio rellenado por la gravedad de sus palabras. Arthur Caldas. Luan me dijo que usted es ignorante, que solo sabe contar monedas. Pero usted habla 7 idiomas. Usted entendió el matiz jurídico de una cláusula alemana que a mis abogados les tomó 3 horas confirmar. Usted es una estratega. Usted cambió su empleo por un principio. Y esa es una actitud que yo valoro por encima de cualquier ganancia. La propuesta absurda. La inversión de papeles. Arthur Caldas golpeó el documento en la mesa. El sonido era final. Arthur Caldas. El grupo Caldas necesita personas que digan la verdad, no importa el costo. Y necesita personas que comprendan los matices que mi hijo, el arrogante, ignora. Yo ya no puedo confiar en su gestión, ni en su equipo de especialistas que lo adulan. Luan será apartado de la gestión operativa por un tiempo, para reflexión. Miró directamente a Aurora, sus ojos azules perforando el alma de ella. Arthur Caldas. Le haré una propuesta. Olvide la facultad por un año. Usted recibirá una beca integral, con mi ISM, vivienda y un salario mensual de consultoría que es 10 veces lo que usted ganaba en el Olimpo. Su cargo será de analista de riesgo y traducción técnica, reportándose directamente a mí. Su primera misión, renegociar los términos del contrato portuario con los alemanes y franceses, garantizando que el grupo Caldas no sea destruido por la ambición vacía de mi hijo. Aurora estaba en shock. Era el sueño que ella no osaba soñar. La propuesta era absurda en su generosidad y aterradora en su responsabilidad. Estaba a punto de aceptar inmediatamente, cuando se acordó de la lección de integridad. Aurora, la voz aún tensa, pero recuperando el dominio. Doctor Caldas, acepto la responsabilidad y agradezco la confianza, pero si asumo esta posición, solo tengo una condición. No es sobre el dinero o el estatus. Arthur Caldas se mostró intrigado. Arthur Caldas.
Condición, diga, Aurora, no aceptaré trabajar al lado de alguien que me humilló públicamente. No quiero venganza, pero quiero justicia. Luan Caldas necesita entender, en la práctica, el costo de su arrogancia. Si yo soy la analista y él es un becario o gerente junior bajo mi supervisión, no en términos de títulos, sino en términos de responsabilidad y rendición de cuentas, entonces acepto. El patriarca Arthur Caldas se rió. Fue una risa seca y sorprendente, la risa de un hombre que admiraba la audacia. Arthur Caldas. Una exigencia justa. La recompensa de la virtud no es el dinero, es la posición de poder para forzar el cambio ético. Él pasará los próximos 6 meses en un cargo subalterno, supervisado de cerca, aprendiendo el significado real de precisión y respeto. Y sí, señorita Méndez, usted será su supervisora técnica en el proyecto portuario. Él tendrá que reportarle directamente las actualizaciones del anexo D, y tendrá que aprender un nuevo idioma, el de la humildad forzada. Aurora sintió la catarsis. La inversión estaba completa. La camarera estaba en la cima, y el CEO estaba, literalmente, a sus pies. Matter, la catarsis final y la lección de moral, la ascensión, la nueva orden en el grupo Caldas. Aurora Méndez regresó al edificio Caldas a la mañana siguiente, no como una visitante choqueada, sino como la analista de riesgo y traducción técnica, una función creada, ad hoc, por el propio patriarca, Arthur Caldas. Su nueva oficina no tenía la vista de 360 grados del patriarca, pero estaba en el mismo piso, un símbolo de su proximidad y confianza. Su primera acción fue convocar una reunión sobre el anexo D. No la condujo con venganza, sino con la misma precisión técnica que la llevó hasta allí. Su prioridad era clara: salvar al grupo Caldas de la ruina que la arrogancia de Luan había preparado. El clímax llegó en la reunión de renegociación, realizada 3 días después. En la sala de conferencias, sentados en la mesa estaban Aurora, el señor Steiner, el señor Dupont, y en la punta de la mesa, con el rostro pálido y la postura quebrada, Luan Caldas. Luan estaba allí por orden directa de su padre. No estaba como CEO, estaba como el congerente de Relaciones Internacionales en período de reevaluación. El patriarca había orquestado la humillación sutil y profesional. Durante la reunión, Aurora lideró la conversación. Se comunicó con Steiner en alemán, tradujo los términos de Dupont en francés y, a continuación, presentó la nueva minuta del contrato, en portugués, con alteraciones que aislaban el riesgo del grupo. Caldas. Ella era el puente, la inteligencia que restauraba la confianza. En un momento crucial, el señor Steiner pidió una aclaración sobre la nueva cláusula de limitación de garantía. Sr. Steiner, en alemán, girándose hacia Luan por hábito. Doctor Caldas, este cambio en la cláusula 4.1.2 es crucial. ¿Qué implica la limitación de ejecución al activo portuario? Sin tocar sus otros emprendimientos en Brasil, ¿su analista puede garantizarnos la viabilidad jurídica de la nueva propuesta? Luan, que había pasado la reunión entera hojeando el documento en portugués sin comprender los matices jurídicos corregidos, intentó balbucear una respuesta genérica en inglés. Luan, tartamudeando, en inglés. The feasibility is high, is very high. My team, we ensure the best. Aurora lo interrumpió, no con rabia, sino con autoridad profesional. Aurora, en alemán impecable, mirando directamente a Steiner y luego a Luan, traduciendo para Luan en portugués. Herr Steiner, Dr. Caldas is confirming that the legal viability is secured by the Brazilian law of specific fiduciary lien, Article 48. This new wording is technically sound, and, Dr. Caldas, the question from Mr. Steiner is about the guarantee limitation, not the overall feasibility. Please stick to the technical point of the lien's scope. Señor Steiner, el Dr. Caldas está confirmando que la viabilidad jurídica está asegurada por la ley brasileña de gravamen fiduciario específico, Artículo 48. Esta nueva redacción es técnicamente sólida. Y Dr. Caldas, la pregunta del señor Steiner es sobre la limitación de la garantía y no sobre la viabilidad general.
Por favor, aténgase al punto técnico del alcance de la hipoteca. El golpe fue devastador. Aurora no solo lo corrigió, lo hizo enfrente de los inversores, en la lengua de ellos, y lo forzó a encarar su propia ignorancia técnica. Luan Caldas fue reducido a un mero intérprete ineficaz en la presencia de la mujer que él había catalogado como camarera ignorante. Tuvo que, literalmente, reportar el éxito de la corrección hecha por su exvíctima. 3. El destino del villano, la lección de la humillación. La renegociación fue un éxito. La inteligencia de Aurora salvó al grupo Caldas, y el negocio fue firmado con la confianza renovada de los inversores. Luan Caldas estaba fuera de la gestión operativa, obligado a pasar sus días en entrenamientos obligatorios de idiomas y reevaluación de riesgos jurídicos, y todo bajo la mirada atenta y la autoridad intelectual de Aurora. La humillación final ocurrió 2 semanas después. Arthur Caldas la convocó para una reunión de la junta directiva, donde ella haría su primera presentación formal. Luan, aún formalmente parte de la junta directiva, estaba presente. Arthur Caldas inició el encuentro con un anuncio frío e incisivo. Arthur Caldas, para la junta directiva. Mis amigos, permítanme presentar formalmente a la persona que salvó al grupo Caldas de una exposición de riesgo total, Aurora Méndez. Su agudeza y coraje corrigieron un error en la traducción del término Grundschuld, que nos costaría no solo el nuevo puerto, sino todo nuestro patrimonio. Luan, por su negligencia y arrogancia, está en periodo de reevaluación. Está aquí hoy no como el líder que era, sino como un miembro en observación. Aurora hizo su presentación, disertando sobre la importancia de la precisión lingüística en contratos internacionales, usando el alemán y el francés para ejemplificar. Cuando ella terminó, Luan, sintiéndose aplastado por la necesidad de probar que aún valía algo, se levantó. Luan, voz temblorosa. Felicidades, Aurora. La traducción fue precisa. Pero debo señalar, padre, que yo estaba a punto de revisar eso. Fue un error del departamento jurídico, no un error mío personal. Yo soy el líder, el estratega. La camarera solo notó un detalle. Arthur Caldas miró a su hijo con cansancio, pero con una autoridad que congeló la sala. Arthur Caldas. Luan, siéntate. No me interesa quién crees que eres. Me interesa lo que hiciste. Humillaste a una persona en su lugar de trabajo y despreciaste su competencia. La llamaste ignorante por ser una camarera. Y esa camarera acaba de enseñarte que el dinero no compra el conocimiento. No puedo tener un líder que confunde arrogancia con estrategia. Hizo una pausa, mirando a todos en la mesa. Arthur Caldas. La lección es para todos. Luan tendrá que trabajar en los 100 próximos meses, bajo la supervisión técnica de Aurora, en un proyecto social que ella propondrá para la comunidad. Tendrá que usar su riqueza e influencia para apoyar un centro de estudios lingüísticos para jóvenes carentes. No va a pagar con dinero, va a pagar con su tiempo, su energía y su humildad forzada. Y Aurora será la coordinadora jefa, con total autonomía sobre los fondos y los objetivos. Esa es su punición y su triunfo. Luan se desplomó en la silla, el rostro entre sus manos. Estaba siendo forzado a ser humilde, no por un par, sino por su víctima, en un proyecto que validaba exactamente la inteligencia que él intentó aplastar. Aurora, por su parte, aceptó el triunfo con dignidad. Su nuevo proyecto era su verdadera ascensión. Usaría el poder que conquistó para construir lo que ella no tuvo: acceso al conocimiento para todos. Conclusión y reflexión. La verdadera lección. La historia de Aurora no es solo sobre el despido y la ascensión. Es sobre la victoria de la esencia sobre la apariencia. Luan Caldas, el arrogante, creía que la jerarquía social era la jerarquía de la inteligencia. Aurora, la humilde, probó que la inteligencia puede venir en cualquier uniforme, en cualquier idioma, y que la verdadera fragilidad reside en aquellos que usan el poder para enmascarar su propia incompetencia. Pensamiento final de Aurora. Recuerdo aquel día en el Olimpo.
Luan Caldas me enseñó que el desprecio es un lujo que el arrogante no puede pagar. Si me hubiera tratado con el mínimo de respeto, yo habría reabastecido el café y me habría ido. Su arrogancia fue el gatillo, pero mi conocimiento fue el proyectil que derribó su castillo. El verdadero poder no es el dinero, sino la inteligencia, la integridad y, sobre todo, el coraje de hablar la verdad incluso cuando te cuesta el empleo. ¿Y la justicia? La justicia puede usar muchos disfraces. A veces, usa un gafete de camarera y habla fluidamente 7 idiomas. Que esta historia sea un recordatorio. Para todos nosotros, no juzguen a aquellos que sirven. La próxima persona que te sirva puede ser la única que detenta la llave de tu éxito o la prueba de tu caída. La humildad viste el uniforme del servicio, pero la sabiduría viste la ropa de la verdad.